Quiero saludar a más invitados a esta hora. Tenemos desde nuestros estudios de NTN 24 en Caracas a Simón Calzadilla. Él es diputado opositor, además segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es además secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela y ha sido uno de los integrantes de la oposición que ha estado reunido con los rectores del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Señor Calzadilla, un gusto tenerlo. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación al programa, Jason. Y también nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Román Ortiz, es consultor, analista de seguridad, profesor de estudios estratégicos e internacionales y director de la firma de asesoría en seguridad y defensa Decisive Point. Bienvenido, señor Román Ortiz. Hola, Jason, ¿cómo está? Quiero empezar con usted, señor Calzadilla, sobre esta misión de UNASUR que está siendo patrocinada por el chavismo, también por algunos miembros de la oposición y que podría encontrar una salida a esta crisis que vive Venezuela. Se habla de diálogo, pero quiero preguntarle, ¿diálogo para qué? Eso es una muy buena pregunta. En el contexto de la situación polarizante que existe en Venezuela, la materia del diálogo yo creo que hay que asumirla y en eso queremos la ayuda de todos los actores internacionales con mucha seriedad. Cuando uno se pregunta si vamos a dialogar, ¿cuál es el objetivo final de ello? Uno ve con claridad, por ejemplo, como en Colombia, el gobierno colombiano, junto con los grupos irregulares de la FARC, con un objetivo claro de pacificación, están transitando un proceso de diálogo para obtener la paz con objetivos claros, a donde cada quien busca poner posiciones y ceder para integrar y pacificar al país. En Venezuela tenemos una situación donde la oposición acaba de ganar un proceso electoral con amplia mayoría y la primera acción del gobierno posterior a eso fue la designación ilegal de unos magistrados y posteriormente una decisión política a donde Nicolás Maduro le ordenó a Jorge Rodríguez arreglar el desastre de que la oposición tuviese la mayoría calificada de 112 diputados. ¿Qué hicieron? En desconocimiento de la soberanía popular, de la Constitución y de las leyes, el Tribunal Supremo de Justicia, recién designado alguno de ellos, de manera inconstitucional, separó, desproclamó a 4 diputados recién electos, 3 de la oposición, con el objetivo claro de defenestrarlos y quitarle a la oposición la mayoría calificada. Posterior a eso, han sacado 17 sentencias para desconocer decisiones soberanas de la Asamblea Nacional y el propio presidente Maduro 2 decretos en el que se autootorga el poder de desconocer la potestad de control político de la Asamblea. La pregunta es, ¿está dispuesto el señor Nicolás Maduro a retomar el hilo constitucional? ¿Es eso negociable en un proceso de diálogo? El presidente Nicolás Maduro acaba de decir que para que pueda haber diálogo tiene que cesar la violencia social y la violencia política. ¿Cómo hace la dirigencia opositora para evitar que miles y miles de venezolanos a lo largo y ancho del país protesten, cierren vías porque no tienen alimentos, porque no tienen medicamentos, porque no llega el agua, porque no llega la electricidad, se produzcan saqueos en virtud de la desesperación que tiene la gente y que es producto de un fracaso económico? Es decir, si él tuviera la real intención de llegar a un acuerdo para revertir un esquema y un modelo equivocado, no lo planteara de esta forma. Y es por ello que nosotros le hemos dicho con claridad a Zapatero que nosotros estamos conscientes y queremos un diálogo, pero que por favor sea serio y sea en los términos que ambas partes deben acordar. Señor Román Ortiz, le quiero hacer una pregunta porque he escuchado las versiones que indican que a través de esta propuesta de diálogo se está buscando ganar tiempo, ganar oxígeno, ya que el chavismo entiende que bajo el concepto de diálogo, que es un concepto positivo, se podría esperar y no llevar a cabo este referendo revocatorio por lo menos este año, lo cual implicaría convocar nuevas elecciones, sino el próximo año, donde el chavismo puede sobrevivir hasta el año 2019. ¿Se está profanando el concepto de diálogo?
Bueno, yo creo que es muy claro que hay una utilización por parte del chavismo de esta idea de dialogar. Cuando uno ve un poco los 3 puntos que ha presentado el presidente Maduro como base para una supuesta negociación, primero no hay ninguna muestra de que va a ceder en las posiciones que ha mantenido, que son violatorias de la Constitución, y por otra parte es la típica táctica que en otras ocasiones ha utilizado el chavismo de sentarse a hablar solamente para ganar tiempo cuando se encuentra en una posición de debilidad. El problema es que hay muy poco que negociar. Lo que se está pidiendo al presidente Maduro es básicamente que cumpla la Constitución. En consecuencia, para eso queda muy poco espacio para negociar nada. Se trata simplemente de que respete los resultados electorales que dieron mayoría a la oposición y que cumpla la Constitución. Dicho esto, lo que es un tanto lamentable es que haya una serie de personajes internacionales que de alguna manera, como compañeros de viaje, están haciendo un juego a una estrategia del chavismo que lo que está conduciendo es a Venezuela a una crisis, a un estallido social, ¿verdad? Ahora, señor Calzadilla, los puntos de Maduro son, para el diálogo, la instalación de una denominada Comisión por la Verdad. Una comisión por la verdad que busca esclarecer algo que al parecer en el país no está todavía completamente claro. Lo segundo, un acuerdo de respeto de las funciones establecidas de la Constitución entre los diferentes poderes públicos. Y como último, el que usted decía, la renuncia a la violencia en todas sus formas. El hecho de que se le pida un respeto a las funciones establecidas en la Constitución al chavismo, ¿cómo puede ser una condición del propio chavismo? Es que es realmente algo de locura. Los negociadores o los facilitadores, en este caso el propio expresidente Zapatero, en las primeras conversaciones que tuvimos, se hablaba de la importancia de la discreción en los procesos de diálogo, sobre todo en sus primeros momentos. Y hubo una reunión en República Dominicana a donde se intentó de poner sobre el tapete cuáles serían las agendas de un proceso de diálogo. Ahora, de una manera unilateral y desconociendo inclusive lo que se había conversado previamente en República Dominicana, viene Nicolás Maduro a decir esta locura. Es decir, ¿cómo podemos nosotros ir a un proceso de diálogo y decirle, la gente no va a protestar porque no consigue alimento? Eso no lo podemos controlar nosotros. La violencia que se está desatando en el país y la terrible represión por parte del gobierno nacional es producto de una crisis económica que para revertirla hay que cambiar el modelo político que nos condujo a ella. ¿Está el señor Nicolás dispuesto a revertir el modelo que le dejó el presidente Chávez, de confiscaciones, de control cambiario draconiano, de oscuridad en la administración pública, de improvisación, de ataque permanente al sector privado? ¿Está dispuesto el señor Nicolás a respetar la soberanía popular y la Constitución? Porque es absolutamente absurdo que sea el propio Nicolás el que diga públicamente, poniendo unos términos que él sabe que nadie puede cumplir, en el entendido que la violencia que se está desatando en el país es producto de una crisis que el propio gobierno produjo. Y para revertir esa crisis tiene que revertir el modelo. Y él no ha dado ninguna señal de ello. ¿Y a qué se refiere, señor Calzadilla? Ellos cuando ¿A qué se refiere Nicolás Maduro cuando habla de Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad, según él, es que una parte de la oposición y una parte de ellos se sienten a establecer cuál es la verdad de los hechos que ocurrieron, me imagino, hace 2 años, 3 años, lo que están ocurriendo ahorita. Es decir, las mismas partes que están polarizadas, que están impugnadas y que se acusan mutuamente, él dice que deben entonces establecerse en una comisión de la verdad. Y eso tiene que ver un poco con la ley de amnistía y la excusa que ellos tuvieron para rechazarla, para bloquearla, para no permitir que pudiéramos allanar el camino de un entendimiento a través de la liberación de los presos políticos, que era una condición indispensable para poder despolarizar al país. Eso lo negó el gobierno. Ahora él habla de una comisión de la verdad
y lo hace públicamente sin ni siquiera eso se empiece a manejar a través de una agenda correcta de diálogo. Yo creo que el propio Nicolás está boicoteando la estrategia del expresidente Zapatero y está cada vez más bloqueando la posibilidad de unos acuerdos que nos lleven a que el país retome el sendero del hilo democrático. Nosotros, es decir, ya no está en las manos de la dirigencia opositora, ni siquiera el referéndum revocatorio, que es un clamor nacional y un derecho constitucional al que ninguno de los venezolanos que estamos convencidos que es necesario un cambio en Venezuela vamos a dejar de exigir y de luchar por ello. Si esa es la condición para el diálogo, no va a existir diálogo porque no podemos negociar lo que está en la Constitución y los derechos del pueblo venezolano. Entonces, ¿de qué se trata? Si vamos a dialogar es ver cómo retomando el camino constitucional por parte del gobierno podemos ponernos de acuerdo para tomar medidas urgentes que empiecen a detener el acelerado empobrecimiento del país, pero que eso no significa que vamos a parar el referéndum revocatorio bajo ninguna circunstancia. Exacto. Señor Román Ortiz, ¿el diálogo pudiera servir, por ejemplo, para abrir un canal humanitario que permita el ingreso de alimentos, que permita el ingreso de medicamentos a Venezuela? El diálogo podría servir para hablar del respeto a la independencia de poderes y los derechos que tiene la oposición. El diálogo también podría servir para garantizar que se ponga fecha a un referendo revocatorio. Pero en este caso, y por la propuesta que ha filtrado el diario ABC de España, lo que pareciera querer el gobierno es proponer un canje, que no haya referendo, pero le damos prisión domiciliaria a un detenido político. Sí, esto es bastante sorprendente realmente, porque de alguna manera lo que está haciendo el régimen chavista es utilizar a los presos políticos como rehenes, ¿verdad? Y meterlos en una negociación política, algo básicamente muy sorprendente y completamente ilegal, evidentemente. Yo creo que a lo que estamos asistiendo básicamente es a un enorme ejercicio teatral que es algo que le gusta mucho de alguna manera al régimen, tratando de generar una serie de efectos mediáticos para ganar, simplemente para ganar tiempo. Aquí el problema clave es que el gobierno del presidente Maduro sabe que tiene masivamente a la opinión pública en contra de él y por otra parte sabe que no puede abandonar el poder porque los miembros claves del régimen están involucrados en actividades ilegales como corrupción a escala masiva, narcotráfico, etcétera. Entonces, el punto acá es una estrategia exclusivamente para tratar de ganar tiempo y, como se señalaba antes, evitar que el referéndum revocatorio que el gobierno tiene perdido conduzca a unas elecciones que evidentemente van a sacar del poder al régimen. En consecuencia, lo que estamos viendo es simplemente una serie de maniobras para ganar tiempo, y es eso en lo que está el régimen. El diálogo, en última instancia, para lo único que debería de servir es para garantizar que se cumple la Constitución. En consecuencia, parece que lo que estamos hablando es, como mencioné antes, de un ejercicio teatral. Sí, vamos a invitar a nuestros televidentes a que participen en nuestro tema de hoy de análisis en la noche. En nuestras cuentas de Twitter pueden respondernos la siguiente pregunta: ¿debe la oposición venezolana aceptar las propuestas de Nicolás Maduro para un diálogo político o debe continuar con su exigencia de un referendo revocatorio? ¿Qué piensan ustedes? Pueden seguir opinando en las cuentas de nuestro equipo periodístico y las del programa La Noche. Vamos a leer algunos mensajes a esta hora que nos llegan rápidamente. Uno es el de Lino Olivero y dice: diálogo sin referendo revocatorio y presos políticos en libertad no es diálogo. Lo demás en darle largas para referendo para beneficio del gobierno. Vamos a leer otro Twitter también, es el de Freddy. Opina: dialogar siempre, pero exigiendo como primer paso el respeto al derecho ciudadano de realizar el revocatorio este año. Y también nos escribe Nebresca y afirma: el diálogo a estas alturas es una cámara de oxígeno inaceptable. Vamos a la pausa, ya continuamos en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.